y sufrimiento de Vallejo. Nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco. Vallejo fue el menor de 11 hermanos y creció en medio de una gran devoción cristiana, la cual su familia deseaba que se convirtiera en cura. Vallejo terminó su secundaria en la ciudad de Huamachuco en 1908 y obtuvo su bachillerato de letras en la Universidad de Trujillo. En 1916, escribiendo 2 años más tarde, sacó su primer libro de poesía llamado Los Heraldos Negros. En 1918, su madre fallece, la cual la nostalgia lo empuja a retornar a Santiago de Chuco en mayo de 1920. Lamentablemente sucedió un incendio y saqueo de una casa del pueblo, perteneciente a la familia Santa María Calderón, la cual se le acusa injustamente a Vallejo como participante. Vallejo se esconde, pero es descubierto, apresado y arrojado a un calabozo de Trujillo, donde permanecerá durante 112 días. El 24 de diciembre de 1920 gana el segundo premio la Municipalidad de Trujillo con el poema Flava de Gesta. Lo curioso de este suceso es que Vallejo compitió escondiendo su identidad bajo un seudónimo a fin de dar imparcialidad al concurso. El poeta salió de la cárcel en virtud de una liberación provisional. Años después, en Europa, sabía que no podría volver jamás a la patria. La cárcel y los infiernos denunciados en esa novela tenían la puerta abierta para él. Trabajó para periódicos y revistas, escribió piezas teatrales, relatos y ensayos de intención, como Rusia en 1931, inscrito en el Partido Comunista de España en 1931 y nombrado corresponsal. Sigue de cerca las acciones de la guerra civil y escribe su poema más político, España aparta de mí este cáliz, que aparece en 1939, impreso por soldados del ejército republicano. Toda la obra poética escrita en París y que publicó en diversas revistas, se recopiló con el título Poemas Humanos. Vallejo falleció el 15 de abril de 1938. César Vallejo tenía un sentido de superación, siendo perseverante, disciplinado y con una actitud positiva, y que a pesar de los obstáculos, para él no era motivo de dejar de estudiar. Al contrario, siempre se demostró con ganas de seguir adelante, su lado creativo, con la necesidad de un logro. César Vallejo, en su juventud, trabajó con lo que consiguió los recursos para pagar sus estudios. César Vallejo se especializó en su carrera como poeta, periodista, narrador, educador en la Universidad de Trujillo y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y publicó en Lima sus 2 primeros poemarios. Uno de ellos fue Los Heraldos Negros, en 1918. Como poesías, en el aspecto formal, son todavía de filiación modernista. Constituyen a la vez el comienzo de la búsqueda de la diferenciación expresiva. Su segundo poemario fue Trilce, que es uno de sus poemas más conocidos, que fue escrito en el año 1920. César Vallejo fue un gran emprendedor. El perfil del emprendedor es el conjunto de rasgos que caracterizan a un emprendedor. Están integrados por conocimientos, actitudes, aptitudes y valores que lo habilitan para convertir sus ideas en resultados. La actitud es la motivación y la voluntad con la que nos volcamos para realizar cierta actividad. En este caso, opera el comportamiento de cada uno. Existen individuos que
que tienen la aptitud para desenvolverse en determinada posición o tema, pero hay otros con la actitud pueden soportar la presión del tiempo y la escasez de recursos para cambiar una situación desfavorable a nuevas oportunidades. Las características personales de un emprendedor. Hace referencia a las cualidades innatas del emprendedor, aquellas que forman sus rasgos personales, las cuales deben ser estimuladas y desarrolladas en un entorno adecuado, como la familia, la escuela y el entorno social. La autonomía, la toma de decisiones, la responsabilidad, la creatividad, la necesidad de logro y el temor al fracaso. César Vallejo fue un novelista, ensayista, cuentista y poeta peruano, destacado por alcanzar gran notoriedad en cada género literario desarrollado. Su trayectoria en el modernismo dejó huella y su poemario. César Vallejo desarrolló un lenguaje poético muy personal y vanguardista, por el que ha sido muy elogiado a nivel mundial, como uno de los grandes innovadores de la poesía del siglo XX y en el máximo exponente de las letras en el Perú. El surgimiento del género documental es tan antiguo como el mismo cine. Nace oficialmente el 28 de diciembre de 1895. Es considerado un tipo de cine informativo y didáctico, ya que intenta expresar los hechos reales y ocurridos. Se desarrolla sin la intervención de actores profesionales, a diferencia de una película. Es una representación audiovisual ya que contiene imágenes y audios. El documental puede también retratar diferentes temáticas y problemáticas del mundo que nos rodea. Tiene el nombre de documental ya que se sustenta a través de documentos reales y también muestran investigaciones de sucesos verídicos. Cada imagen presentada en el documento posee un sentido, una orientación, un motivo que al observar dicha imagen produce en cada persona una distinta forma de interpretación. Los mejores documentales son los que transmiten emociones, sentimientos, cuestionamientos y reflexión. La importancia del documental. ¿Por qué es importante el documental? Los documentalistas trabajan con información que es generalmente desestructurada, por lo cual en muchas ocasiones exponen su punto de vista acerca de un tema. En conclusión, hacia la investigación que están tratando. De ahí la importancia del documental en el aprendizaje, sobre todo de las ciencias sociales, ya que invita a enfrentarse a una realidad social y política, ya sea pasada o presente, que en su mayoría no es agradable, y en ocasiones activa un compromiso en el investigador para hacer cambios. Esta es una forma digna de investigar y exponer temas del mundo, sin la influencia tóxica y manipuladora de los medios de comunicación, como se ve en otros géneros de investigación, dados a conocer en diversos programas televisivos. Buenas noches, profesor y compañeros. Continuando con el trabajo, yo les voy a recitar el poema España, aparte de mí, este cáliz. Autor, César Vallejo. Ahí les va. Niños del mundo, si cae España, digo, es un decir, si cae, del cielo abajo su antebrazo, ¿qué hacen? Encabestro dos láminas terrestres. Niños, ¿qué edad de las sienes cóncavas? Qué temprano en el sol que lo que os decía, que pronto en vuestro pecho el ruido anciano, que viejo vuestro dos en el cuaderno. Niños del mundo, está la madre España con su vientre a cuestas. Está nuestra maestra con sus férulas. Esta madre y maestra, cruz y madera.
porque os dio la altura, vértigo y división y suma, niños. Está con ella padres procesales. Si cae, digo, es un decir, si cae, España de la tierra para abajo. Niños, ¿cómo vais a cesar de crecer? ¿Cómo va a castigar el año al mes? ¿Cómo van a quedarse en 10 los dientes, en pelota el diptongo, la medalla en llanto? ¿Cómo va el corderillo a continuar atado por la pata al gran tintero? ¿Cómo vais a bajar las gradas del alfabeto hasta la letra en que nació la pena? Niños, hijos de los guerreros, entre tanto, bajad la voz, que España está ahora mismo repartiendo la energía entre el reino animal, las florecillas, las cometas y los hombres. Bajad la voz, que está con su rigor, que es grande, sin saber qué hacer, y está en su mano la calavera hablando y habla y habla. La calavera aquella de la trenza, la calavera aquella de la vida. Bajad la voz, os digo, bajad la voz, el canto de las sílabas, el llanto de la materia y el rumor menor de las pirámides, y aún el de las sienes que andan con 2 piedras. Bajad el aliento, y si el antebrazo baja, si las férulas suenan, si es la noche, si el cielo cabe en 2 limbos terrestres, si hay ruido en el sonido de las puertas, si tardo, si no veis a nadie, si os asustan los lápices sin punta, si la madre España cae, digo, es un decir, salid niños del mundo, id a buscarla. Muchas gracias. Análisis de la obra España aparta de mí este cáliz, de César Vallejo. Esta obra es de género poético, su fecha de publicación enero de 1939. Se publicó en España gracias a la labor de impresión realizada por los soldados republicanos del Ejército del Este, en la imprenta de la Abadía de Montserrat, en Cataluña. Vallejo se inspiró para escribir este poema en la Guerra Civil Española, en su calidad de corresponsal. Sigue muy de cerca la guerra que le inspiró, el más político de sus escritos. Este poemario fue el último que entregaría al mundo para complacerse con su inusual lenguaje, una lengua viva según los eruditos de Vallejo, herencia de sus raíces, expresión de su identidad. Recopilación de sus vivencias, adornadas con el sentir tan particular que lo caracterizaba y que nos los ha legado para seguir vivo en la eternidad. Esta obra se publica gracias a la labor de recopilación de su viuda, doña Georgette Marie Philippard, o simplemente Georgette de Vallejo. El título del poema, A España aparta de mí este cáliz, se inspira en un pasaje de los Evangelios, cuando Cristo, en la disyuntiva de evitar los sufrimientos físicos y psicológicos de sacrificarse por amor a la humanidad, se dirige a Dios su Padre, diciéndole: Padre, aparta de mí este cáliz. Vallejo siguió la corriente política del marxismo, de donde nace su ideal por la redención de los degradados socialmente, de aquellos que sufrían humillación, explotación, rechazo, maltrato, tal como lo expresa en casi todas sus obras. La inspiración cristiana viene de sus raíces en el Perú, de una educación cristiana, instaurada por la misma España en sus tiempos de conquista, así como lo es también el idioma castellano en el cual escribe Vallejo. Homenaje a España. Vallejo siente como propia la tragedia de España, primero porque es considerada la madre patria y debido a la guerra de 1898, donde perdió varios territorios a manos de la gran potencia de Estados Unidos. En segundo lugar, porque la guerra civil afecta notoriamente a la gran mayoría, que eran obreros, campesinos, gente que vivía el sudor de su frente, analfabetos, los estratos sociales más bajos. En tercer lugar, porque al ser parte de la clase política republicana, se sentía como una clase de redentores de la miseria, dueños y expositores de los valores españoles y detractores de los poderosos. El poema es un homenaje a todos
ellos a su lucha por el cambio. Contraposición del marxismo y el cristianismo. En España, aparta de mí este cáliz, Vallejo deja entrever su preocupación por los más desdichados, como socialista que era, pero a la vez utiliza pasajes de la Biblia, mostrándose como un hombre que comparte la ideología marxista, pero sin despatriarse completamente de la creencia cristiana, tal como lo expresa en una carta dirigida a su amigo Pablo Abril. Y le dice: Pablo, hay gente dura y cruel en el mundo. Los dolores que espantan y hay muerte es un hecho evidente, pavoroso. Hay gente dura de corazón y uno puede morirse de miseria. Bueno, pero ¿qué se va a hacer? Vuelvo a creer en nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo a ser religioso, pero tomando la religión como el supremo consuelo de esta vida. Su poemario está compuesto de varias secciones, en donde trata los temas de la muerte, del éxodo de los españoles hacia otros países, como el hecho de los judíos en la Biblia, escapando de los egipcios, de la resurrección, como en el poema Masa, como un Lázaro levantándose después de muchas súplicas y ruegos. Bien sabido es que el pueblo español es en su mayoría cristiano, siendo su obra política era una forma de llegar al corazón de los españoles. Américo Ferrari dice que el hambre de unidad absoluta, ciertamente en un plano metafísico, pero de modo indisociable, en lo concreto de la existencia, hambre corporal de alimentos terrestres y hambre de justicia social, que sentía Vallejo en una necesidad tan grande que lo hace trascender su filiación política. Poema del mismo nombre de la España, aparta de mí este cáliz. El poema es un llamado a los niños del mundo. Si la madre España cae, digo, es un decir, salid niños del mundo, id a buscarla. Como la salvación de la madre España, como el futuro que tendrá entre sus manos corregir los errores de la guerra, reivindicar a España, las generaciones que deberán trabajar por el bienestar de una madre, de una patria que influencia en todo el mundo, salvarla del poder nacionalista, que solo trae miseria para el proletariado, campesinos y todos los desposeídos, diferencias sociales que dañan. El poema se anticipa a la posible caída del sublevado ante el poder dominante existente contra el cual están luchando. Una guerra civil en un país definitivamente solo trae caos y pérdidas humanas, así como económicas. Esta no es la solución a las diferencias políticas. En lo analizado y comprendido del poema de Vallejo, se ha podido observar una identificación constante de Vallejo con el dolor de los más desprotegidos, de la gente de los estratos más humildes. Su búsqueda de la justicia social lo hace parte de la doctrina marxista, quizá porque él desde siempre ha sido testigo de los atropellos que han sufrido los que no tenían riqueza, o un hombre de familia, o por el color de su piel. Porque desde que él estuvo en Perú también vivió él mismo las diferencias del bullying al ser presa de alguien con poder que decidiera su futuro sin preguntarle, sin tomarlo en cuenta. En España quizá se sintió parte de algo muy grande, capaz de lograr el cambio tan esperado en la vida de muchos, que pudiera asimismo influenciar y de dar evidencia ante el mundo de que esta utopía de tener todos los mismos derechos, oportunidades, sin diferencias, se puede hacer realidad. No solo era poeta y escritor, César Vallejo era un hombre con ganas de hacer la diferencia.